Entramos en nuestro espacio de cine, de series, audiovisual, podríamos decir, ya va a haber que cambiar. En nuestro comodín, que esta Semana Santa nos ofrece un poco de todo. Tenemos un mare magnum. Pues sí, aprovechando que algunas y algunos estamos aún de vacaciones, hoy os traigo un repaso por algunos de los títulos más llamativos de la cartelera de cine. Ahora que parece que estos vuelven a reactivarse, distribuidoras como Universal y WandaVision han anunciado sus primeros estrenos de la temporada 2021. Es un buen momento para regresar a las salas si aún no lo habéis hecho, y aquí van algunas recomendaciones personales. Tomad papel y boli y dentro música. Pero claro, si no os convencen o no podéis salir de casa por X razón, siempre es recomendable ver un clásico típico de esta fiesta como La vida de Brian, la cual tenéis disponible tanto en Netflix como en Filmin. Si entramos en materia, recordamos pues los últimos estrenos que han llegado a la cartelera. Esta última semana hemos hablado de películas como Cien a ganar el Oscar, como la favorita Nomadland o El agente Topo. A pesar de haberse estrenado en diciembre, también podéis encontrar The Father en los cines, film brillante que ya he recomendado en el programa con Olivia Colman y un Anthony Hopkins de Oscar, en este relato sobre el Alzheimer. Los platos fuertes que trae Warner Bros. Son, por su parte, el estreno de live action de Tony Jerry. Prácticamente eran los últimos personajes que animados sin tener adaptación real al cine. En Estados Unidos ha funcionado bastante bien la película. Por otro lado, si no os pareció suficiente con la epopeya descafeinada del combate de Batman contra Superman, este año el enfrentamiento lo protagoniza Godzilla contra Kong. Un nuevo intento por estabilizar este universo de monstruos puro del cine de palomitas con hostias como panes. ¿Sois Team Godzilla o Team King Kong? Team King Kong. Sí, yo no soy más de Sí, King yo creo que Kong. más, pero tampoco muy forofa, ¿eh? No, ni yo. No, pero bueno, por la historia tiene, ¿no?, más enjundia. Sí, cuenta algo más. Sí, 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 sí. Pues aquí vamos con el mono, ya veremos. También llegaba el viernes pasado el estreno de otra peli de monstruos, la adaptación del videojuego Monster Hunter, en la que el matrimonio conformado por Mila Jovovich y el director Paul W.S. Anderson vuelven a unirse tras masacrar la saga de Resident Evil para intentar crear otra nueva franquicia en la que esta genial actriz de acción pueda lucirse. Aunque parezca mentira, también hay propuestas patrias como la ganadora de los Goya o en cartel, como Las niñas, Anne Sentimental. Pero hay que destacar dos obras valientes. Por un lado, Libertad, un drama bélico en la España del siglo XIX, dirigido por Enrique Urbizu, y con la cantante Bebe como bandolera protagonista, en una serie que llega tanto a Movistar Plus como en un montaje especial reducido para la gran pantalla. Y por otro lado, tenemos, tras un paso por el Festival de Sitges y de San Sebastián, un efecto óptico, cinta que cuenta con el apoyo de Filmin en su estreno en sala, previo al lanzamiento en la plataforma para el mes de junio. Y bueno, son Carmen Machi y Pepa Nieto, que protagonizan una historia surrealista con tintes del show de Truman, erigida como una carta de amor a Nueva York y a Burgos. ¿Qué mezcla tenemos ahí? Yo no sé qué es eso, pero hay que verlo. Bueno, vamos a... Sí, hay que ver para juzgar. Otras películas que quizás se han escapado, Dating Amber, una cinta irlandesa que fuimos a verla Tamara y yo. Así, Titi, porque fuimos a verla. Una cinta irlandesa realmente tierna sobre dos adolescentes homosexuales que deciden fingir una relación heterosexual de cara a sus compañeros para evitar el continuo bullying. Un camino de autodescubrimiento de la sexualidad en pleno años 90 a través de absurdas situaciones cómicas. Todo ello basado en la propia experiencia de la juventud de su director, muy similar a Sing Street, también recomendable. ¿Te gustó, Tamara? Me gustó. Le quiero sacar punta. Es blandita. Es blandita y bueno, pues una de las cosas que comentamos estas cosas más fue la casualidad de oye, tal, estoy en la puerta del cine, oye, pues a qué hora empieza, pues no lo he visto. Que este hombre no haya visto una película ya es sorprendente. Y pues sí, me parece que otra vez se recalca un poco el tema de que las mujeres acaban tomando las iniciativas y siendo las que empáticas y las que entienden las cosas y las que acaban de explicar emocionalmente todo. Cosa que es de agradecer por el protagonismo, pero cosa que a ver si empezamos a ver a hombres que también se dan cuenta de lo que sienten Pues y lo aceptan. Que poco a poco... Sí, que poco a poco. Vale, está situada en el 95, entonces. sí, es más moderna, pero al final, bueno, es una propuesta que habla de cine un poco más diverso, por mucho que tenga, ¿no?, o sea, el mecanismo de un chupete y No, pocas veces te sorprenda, eso sí, pero vas a la sala y te puedes echar un rato bien riéndote. Sí, y luego la elección de los actores y las actrices, que es como brutal. Pues los protagonistas son absolutamente Guapísimos. maravillosamente guapos y todos los personajes secundarios son
Inglés, ¿eh? Son ingleses irlandeses sacados del estereotipo más estereotipo que puedas encontrar entre Harry Potter, Derry Príncipe Girls Harry. y todo ahí como... O sea, no son guapos. Hay mucha diferencia, ¿vale? Sí. Si nos vale así decirlo así. Siguiendo también tenemos que Iwan ha estrenado por su parte en los Estados Unidos contra Billie Holiday, que es un biopic de una de las figuras del jazz más exitosa del último siglo. Debuta la actriz Andra Day, que se alzó con el Globo de Oro a la mejor actriz por dar vida a la variopinta vida del artista. También en cine la película preseleccionada al Oscar por Francia. Entre nosotras, que narra la vida de dos mujeres vecinas que están jubiladas y mantienen una relación en secreto hasta que un giro del acontecimiento les hace replantearse su forma de vida. Y por último recomendar también Minari, aunque creo que ya recomendé en mis favoritas del año pasado, pero que llega ahora a los cines, una cinta estadounidense preciosa, semi-autobiográfica, que relata la vida de una familia coreana que lucha por salir adelante en la América profunda de los años 80, partiendo como otra de las favoritas de cara a los próximos Oscar. En definitiva, se acabaron los retrasos. Es el momento de apoyar al teatro y al cine, sobre todo porque aunque la gente no se acostumbra a volver a consumir cultura y al final son espacios que necesitan que el público está ahí para seguir abiertos, los espacios culturales son seguros. Así que por eso está aquí este repaso. Y además que hace nada cumplíamos un año de pandemia, así que vamos a mirar un año hacia atrás. Que para celebrar el aniversario. Así que para celebrar el aniversario vamos a ir al cine y al teatro para apoyar los que nos salvaron durante 4 meses en casa. Total. Gracias, Juan Carlos. Entramos en el terreno de los microrelatos, que hoy viene Carla pisando fuerte con autora que le encanta. Sí, yo la vuelvo a traer, voy a probar suerte, con Ana María Soa y su pista falsa. Seguir el reguero de las manchas, ¿no será peligroso? ¿Cómo saber que conducen hasta el cadáver y no hasta el asesino? Pero las manchas son de tinta y llevan hasta la palabra fin. Eva. Yo traigo Arquitecto, de Andrés Galindo. Colocó el primer ladrillo, se sintió feliz. 1 hora después puso la pared entera. Para terminar de construir su granja tuvo que esperar a conseguir 10 créditos. Su perseverancia le aseguró una ciudad entera. Y todo iba bien hasta que un dedo en el cielo cerró la aplicación del móvil. Javi. El mío es de Patricia Collazo y se llama Experta. Ese no es nuestro estilo de familia, más cuya mi abuela cuando mamá dice que ya recogeremos la mesa mañana. Entonces mamá, bufando, friega los platos y después se sienta a ver la tele. Que cómo vamos a mirar esas series de tiros, protesta la abuela, que los tiros traen y ya sabemos lo que pasa. Entonces mamá abandona resignada el sofá, se lava los dientes y se va a dormir sin escucharla sentenciar que si te acuestas sin quitarte el maquillaje, amaneces momia. La abuela se adueña del sofá farfullando, que en esta familia nunca le hacemos caso. Exactamente lo mismo decía cuando estaba viva. Chan, chan. Madre mía. Juan Carlos. Yo he traído a Lorca con la casada infiel. Pasada la zarzamora, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hizo un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardo ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus mulos se me escapan como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin brida y sin estribo. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo, la luz del entendimiento me hace ser comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé al río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo. Y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando yo la llevaba al río. Me corro. Sí que sí. Va. El mío es de Lisa Palazón. Le encantaba dejar las cosas a medias. Entonces nos miramos y... Yo tengo que pedir colaboración en este. Se llama Nuevos Parámetros. Hola. Hola. No sé si te acuerdas de mí. ¿Nos conocemos? Sí, me gustaría quedar a tomar algo. No tengo tu número. Sí, nos conocemos. ¿De Tinder? No, de la vida. Pues no, perdona, no me fío si no tienes perfil de Tinder. Venga, es momento de votar. Yo me quedo con Paz. Yo a Tamara. Yo voto a Eva. Yo voto a Eva también. Yo voto a Eva. Yo voto a Eva. Eva. Gracias. Eva arrasa hoy. Notario, apunte usted. Sí.
Sí, creo que no sé, no lo sé. No pasa nada, hacemos recuento próximamente. Volvemos a mi consagrado autor favorito, Stefan Zweig, para volver también a una de mis novelas favoritas. Viaje al pasado. Puede que ya nos hayamos acercado a ella en otras temporadas. Sin duda es, como digo, una de mis novelas favoritas del autor, junto con Miedo y novela de ajedrez, y posiblemente también Carta de una desconocida, por esa parte especial que tiene el haber sido la primera novela que leí de él, recomendada por mi padre, y que sin duda me hizo venerarle y situarle como mi escritor favorito. Pero bueno, yendo a lo que nos ocupa, Viaje al pasado es una novela corta de Zweig, en la que trata, con la maestría y ese detallismo que le caracteriza, temas como el amor, la idealización del amor y también el desengaño, un punto bastante importante que es un poco contrapunto de estas dos cosas, ¿no? Importante destacar aquí en este punto que Zweig quería llamar a esta obra Resistencia de la realidad. Sin embargo, en las librerías apareció con el título de Viaje al pasado, ¿no? ¿De qué va Viaje al pasado? Pues es la historia de dos amantes que se reencuentran después de haber estado durante varios años separados. Uno de ellos, Ludwig, es un joven muy humilde, de familia muy humilde, que gracias a su esfuerzo y al duro trabajo consigue ascender en la empresa en la que trabaja. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en el que asciende, logra un puesto de secretario del que es el director de la compañía, y entonces lo destinan a México. ¿Qué pasa? Que el viaje le atrae, ese ascenso, ese cambiar de aires y crecer profesionalmente le atrae, pero rompe un idilio secreto con la que era la mujer de su jefe, ¿no? Entonces, era inicialmente una breve separación, pero con el estallido de la Primera Guerra Mundial, la protagonista le confiesa a Ludwig, a la vuelta de México, que ya es algo de su pasado, ¿no? Entonces, es una narración muy precisa, muy detallada, con gran maestría detallista, como digo, como es algo que ocurre con todas las novelas de Zweig, pero en esta sí que tiene pues ese punto de esa capacidad de hacernos viajar con ellos, ¿no? Y de pasar por todas las fases por las que pasan los protagonistas, o en este caso ella, y desgranar esos sentimientos y esa realidad por la que pasa, ¿no? Por un amor que ha sido intenso, que ha sido importante a la vez que fugaz, y cómo ese amor se agota, cómo el paso del tiempo, la distancia, pues puede hacer que un amor que a priori lo es todo, deje de serlo y ya no sea lo que era antes, ¿no? Con Zweig nos pasa que se mueve siempre o casi siempre por la misma línea temática. Recurre mucho a los temas de amor, de miedo, engaño. Tiene mucho componente histórico también. Fue un escritor evidentemente muy concienciado, o diría influenciado por las circunstancias y por el clima histórico que le tocó vivir. De hecho, sabemos que puso fin a su vida por el auge de cómo estaba la situación en ese momento. Sabemos que era judío y por evidentemente la situación como estaba Europa en ese momento, que es un escritor que ha estado muy determinado por eso, ¿no? Y es algo que podemos ver en sus obras, ese componente histórico y esa importancia que otorga a explicar, a narrar lo que se vivía en esa época, ¿no? Entonces es algo que en esta obra también es importante. Nos habla del estallido de la Primera Guerra Mundial y otorga también importancia a lo que es la narración histórica, a lo que es la narración de los sentimientos y la historia en sí, ¿no? Entonces, sin duda,
Es una novela muy bonita que trata el amor desde un prisma distinto, porque sí que es verdad que muchas veces tendemos a cometer el error de narrar siempre el amor en términos románticos, preciosos, perfectos, y el amor muchas veces huye de eso, y también son este tipo de cosas, ¿no? De desengaños, de desamores, de amores que dejan de serlo, la distancia, el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces nada, os voy a leer un pequeño fragmento que es la parte final del libro, así como broche final, y para ver pues si consigo meteros ese gusanillo y las ganas de leer la novela, que sin duda, ya digo, merece mucho la pena. En el viejo parque solitario y gélido, dos sombras buscan su pasado. Al recitarlos, los entendió. La llave luminosa y pesada que descubría su secreto cayó en sus manos. Desde la cima donde dormía se alzó una asociación clara, aguda, arrancada de sus recuerdos. Las sombras de las que se hablaba allí estaban sobre el camino. Sus sombras habían removido y despertado aquellas palabras. Sí, pero todavía había más. Estremeciéndose de miedo, descubrió de repente una segunda interpretación, que lo aterró. Habían sido unas palabras proféticas cargadas de sentido. ¿Acaso no eran ellos mismos esas sombras que buscaban su pasado, dirigiendo absurdas preguntas aún entonces que ya no era real? Sombras que querían convertirse en algo vivo y que no lo lograban. Ni ella ni él eran los mismos, y sin embargo seguían buscándose afanosamente, siempre en vano, huyendo y reteniéndose, esforzándose denodadamente cuando carecían de ser y de fuerzas para lograrlo, como los negros fantasmas que tenían ante sus pies. Sin ser consciente de lo que hacía, debió de soltar un gemido, porque ella se volvió. ¿Qué te pasa, Ludwig? ¿En qué piensas? Pero él se limitó a rehuir la pregunta. En nada. Y ya solo se concentró en escuchar en lo más hondo de su ser, volviendo a aquel entonces, por si aquella voz profética, la intérprete de sus recuerdos, quería volver a hablarle, desvelándole el presente a través de su pasado. Bueno, pues con esto termino, y esta es la recomendación de la semana. Viaje al pasado, de Stefan Zweig. Estamos en periodo vacacional ya casi y hace falta irse de viaje. Sí, nos vamos de viaje y miramos al norte, tan al norte que casi se nos va del mapa el destino de hoy. Miramos concretamente a Islandia, pero ya avanzo que no vamos a relacionar nuestro destino de hoy con el teatro, como ya hemos estado haciendo durante 4 años, sino que la relacionaremos a Islandia con el cine, porque el destino de hoy es Vatnajökull. Algo triste es un poquito la música islandesa. Vatnajökull, en clave poética, podríamos decir que es el glaciar más cinematográfico de Islandia. Allí se han rodado algunas de las entregas de James Bond, de Tomb Raider, Star Wars o Juego de Tronos. Han tenido allí como escenario esta masa de hielo de más de 8.000 kilómetros cuadrados. Islandia dibuja una forma más o menos redondeada, solo distorsionada por la península de Vestfirðir, que se asemeja a la cornamenta de un alce, vista así a ojo de halcón en el mapa. La isla de hielo está moteada de glaciares, lógicamente. Los más importantes se alinean al oeste y al este del centro del país. Y tienen unos nombres un poco curiosos: Langjökull, Gofsjökull y el mayor de ellos, el Vatnajökull. Y yo me atrevería a decir que glaciar es Jökull en islandés, por aquello de... Es una masa de más de 8.000 kilómetros cuadrados de hielo, como decíamos, el equivalente a toda la provincia de Valladolid, aquí en España. El grueso de la capa de agua helada depende de las erupciones periódicas que se viven ahí en la isla, pero el de media alcanza los 400 metros y su lugar más profundo tiene hasta 1 kilómetro. En una visita a Islandia, el paso por el Vatnajökull se hace algo imprescindible por su presencia física, claro, porque está ahí y no se puede mover, pero también por su importancia paisajística. Ese lío de hielo, rocas y lava enfriada es un parque nacional que a su vez contiene otro, el Parque
Parque Nacional Skatafel, y uno de los saltos de agua más bonitos del país es el Startifos, la Cascada Negra. Es una espectacular cola de caballo que baja engalonada entre las negras columnas de prismas basálticos que forman este barranco. Como se encuentra sobre una zona de gran actividad geotérmica y volcánica, cuando se producen importantes escapes de vapor de agua o de lava, parte del glaciar se funde, generando caóticos ríos que discurren sin control hacia la costa sur de la isla. Este deshielo se ha ido apresurando y cambia por completo el paisaje de la Islandia meridional cada vez que surge una erupción. Aunque no son tiempos propicios para la recuperación de los glaciares en general, por aquello del cambio climático, el Vatnajökull se aprovecha de las intensas nevadas invernales para retroalimentarse, realimentarse. Aún así, en su base de fusión causada por el aumento de la temperatura media de la Tierra, está dando paso a torrentes y cuevas azules. El paisaje es irreal y desértico, que los astronautas de la NASA se entrenan allí, al norte del Vatnajökull, antes de ir a la Luna. Fue el paisaje más parecido que encontraron sin salir del planeta Tierra. Las pruebas de alunizaje de las misiones Apolo también se han ensayado aquí. El paisaje tan extremo, en el que la ausencia de vegetación impacta, ha sido el preferido para rodar numerosas escenas de películas comerciales muy conocidas. La del agente 007, James Bond, ha protagonizado 2 escenas frenéticas en este mayor glaciar islandés. Un doble de Roger Moore, que a estas alturas, en 1985, ya no estaba para muchos trotes, esquiaba a toda velocidad entre peligrosas grietas de hielo, mientras unos agentes rusos intentaban acercarle con metralletas desde un helicóptero con un panorama para matar. El asunto tomaba tintes aún menos creíbles en Muere otro día. En esa cinta, Bond era Pierce Brosnan, que derrapaba por el hielo realizando un ballet parecido al Lago de los Cisnes, pero en modo persecución. Él se deslizaba incluso a cabeza abajo con su elegante Aston Martin plateado, mientras que el villano llevaba un feísimo coche verde y no acertaba apenas un tiro. Too small for someone like Bruce Wayne to disappear. Your current status is not your friend. Batman Begins también utilizó los escenarios desolados del Vatnajökull para filmar una escena en la que el hombre murciélago llevaba a cabo una misión por el Tíbet. Un poquito lejos le quedaba. Al director pareció no importarle que el altiplano tibetano y las rugosas lavas islandesas se parecieran como un huevo a una castaña. La misma inexactitud geográfica sirvió también para que este glaciar irlandés se convirtiera en una helada tundra siberiana en la película de Tomb Raider. Otra vez me ha parecido ver a papá. Creo que me estoy volviendo loca. Lara, tu padre nos ha dejado. Aquí estaba Angelina Jolie paseando entre un vendaval de icebergs que aparecían en la película, pero muchas otras han apreciado los paisajes islandeses para rodar, también algunos españoles, como partes de Star Wars o precisamente de la última serie de la historia, de Juego de Tronos. ¿Qué banda sonora? Es una maravilla, ¿eh? Y es que este glaciar más grande del país y segundo en longitud después del suizo Aletsch ha sido la zona más codiciada, como hemos ido repasando un poco por aquí, pues para todos los equipos de rodaje. Pues además de los equipos de rodaje, yo creo que ese ha sido uno de los destinos vida prepandémica más solicitados en los últimos años. De repente Islandia se ha convertido en un punto certero. Bueno, es que nadie ponía el mapa en Islandia hasta que hubo el rescate económico de la crisis de 2008. Fue en 2012, ¿no? Sí, en 2012. De la crisis cómo financiera. se puede hacer. Sí. ¿Por qué no lo hacemos? Sí. No, sí es verdad que además yo creo que por los últimos años se ha empezado a poner de moda mucho y ahora con la pandemia más el viaje en autocaravana y tal, y Islandia es un grandísimo destino para hacerlo así. Sí, sí. Y hablando antes de hablar de James Bond, yo creo que si tengo grabadas dos imágenes de James Bond en mi cabeza, 2 planos, es la salida de Ursula Andrews del mar y la persecución de la NR. Me parece brutal. O sea, me parece brutal. Me acuerdo realmente de esa escena. Pues sí, la verdad es que es un destino muy bonito. Pues próximo para Islandia, ojalá. Pues a ver si ahora vuelven.
Abrimos nuestra despensa, esa despensa tan particular que tenemos en la que nosotros no almacenamos productos no perecederos, sino todo lo contrario, almacenamos tiempo. Y lo hacemos a través del arte. Basilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, pues aquí venimos, que hoy no es día mundial de nada, pero como es Semana Santa, pues traemos un tema del tema. Un tema del tema, que además precisamente la religión ha tenido muchísima importancia a lo largo de la historia en la pintura y en el arte en general, como no es para menos, porque ha ocupado gran parte de todo, de la historia. En realidad ha estado marcada por las religiones. Y hoy, cuéntanos de qué hablamos. Pues vamos a traer traemos una pieza que es la piedad de una artista, de Sofonisba Anguissola. Y vamos a ir, como siempre, poco a poco desgranando esta pieza, pero primero vamos a hablar de su artista, que me decías hace un momento fuera de micro. A la pobre le quitaron la autoría de muchas obras. Esto, por desgracia, también es un clásico. Totalmente. Esta artista todavía se encuentra en proceso de que se están recuperando muchas de sus obras. De hecho, la que vamos a tratar fue adjudicada también a otro autor. Y ella fue una pintora muy reconocida en su tiempo, nació entre 1530 y 1532, depende de las fuentes donde lo veamos, y murió en 1625. Es italiana y en la obra de Giorgio Vasari, que escribe las vidas, donde relata la vida de diferentes artistas, pintores y escultores italianos, reúne 133 biografías, de las cuales solo hay una mujer, no es Sofonisba Anguissola, es Propercia de Rossi, una escultora boloñesa, pero Vasari hace una cita a la artista mencionando su capacidad como pintora. Sofonisba nació en una familia noble de Cremona, no muy adinerada, pero sí donde era muy importante la cultura y la formación humanística y artística. Y de hecho el padre era comerciante e insistió mucho en la formación de su hijo. Eran seis chicas, y un chico, y ella era la mayor. Tuvo una hermana que también pintó y que destacó muchísimo en la pintura, pero murió de forma prematura. Ella cultivó la pintura desde chiquitita y gracias, pues como hemos dicho, al apoyo de su padre, por un lado estudió pintura en los talleres de los pintores Bernardino Campi y Bernardino Gatti, y además su padre, aparte de dejarle estudiar, porque hecho en esta época una mujer que estudiara en el taller de pintores era bastante complicado, le sirvió como de promoción, porque realmente empezó a mandar a diferentes cortes mini retratos realizados por ella, de una calidad excelente, para que conocieran su pintura. ¿Qué pasa? Que llega a 1554, cuando ella tiene 20 años, y el padre le había mandado un dibujo a Miguel Ángel Buonarroti de ella, de la niña. Entonces Miguel Ángel ve la calidad del dibujo que tiene y accede a darle como una especie de clase, intercambiando dibujos de su propia cosecha, mandándole dibujos. Pues estaba mandando una niña con una expresión alegre, mándame un niño llorando, y diferentes anotaciones. Y durante 2 años le está aconsejando Buonarroti, o sea, para que veamos la calidad de la joven. Que decías que para que veamos la calidad de la joven, que bueno, estos artistas tan arrebatadores desde un principio, es que es increíble, y que tuvieron también un maestro y alguien que apostó por ellos, por decir, aquí hay futuro y aquí hay talento. Ella al final, a pesar de ahora que está todavía en pleno camino del reconocimiento, tuvo su pequeño reconocimiento en vida, ¿no? Sí, de hecho, fue cuando tenía 27 años. Bueno, hay que añadir que ella tuvo mucha dificultad porque las mujeres no podían estudiar el desnudo al natural, sobre todo el masculino. Entonces, dentro de lo que cultivó, como vamos a ver, la mayoría de obras son los retratos. Pero con 27 años, el duque de Alba le encarga un retrato, queda encantado con el retrato que le hace Sofonisba, y él la recomienda como pintora para la corte de Felipe II en España.
Entonces ella acepta, la corte también, y en 1559 se traslada a España, pasará a ser pintora de la corte, maestra de pintura de la reina de Isabel de Valois, institutriz de la infanta y maestra de pintura de ella. Le realiza retratos al rey Felipe, a la niña, a la reina, y está allí durante 20 años, incluso 2 años después de la muerte de la reina. Y con 47 años, Felipe II, que le tiene aprecio, que realmente es una mujer con la que tienen bastante relación, le concerta una boda con el hermano del virrey de Sicilia y se traslada a Palermo con 47 años. En esta época casarse con 47 años era un poco complicado. ¿Qué pasa? Que a los 9 años de estas casas se muere el marido asesinado por unos piratas y esta vuelve a su ciudad natal, que era Cremona. Allí conoce a un capitán genovés al que ella le dobla la edad, pero se enamora, se casan y se trasladan a Génova. Ella tendrá un estudio allí, la van a visitar muchísimos pintores, incluso las infantas de España, porque nunca va a dejar esa relación que tiene con la familia real. Y cuando su marido fallece, en un primer momento ella se queda en Génova porque sí que tiene una buena economía por parte de su pintura y es autosuficiente, pero al final se marcha a Palermo, donde morirá en 1625. Y estando allí, Van Dyck, que es tan importante en la pintura, tanto de ahora como de su tiempo, va a visitarla y le hace unos dibujos que luego pinta en un retrato, donde Sofonisba tiene unos 96 años. Y realmente, si el pintor más importante de la época va a retratarla, es porque la conoce, por la fama que ella tiene, ¿no? Y eso también me parecía un dato bastante interesante. Qué curiosa su vida y todo lo que acarreó al final su experiencia artística, a pesar de todas las dificultades que tuvo y que supo en realidad sobreponerse a ellas. Ahora sí vamos a hablar de esta pintura, La Pietà, que nos lleva, decíamos, el motivo de hoy era la Semana Santa y que nos lleva a la Pietà. Sí, esta obra se encuentra en la Pinacoteca de Brera, pertenece al Renacimiento, como ella, un óleo, mide 44 por 27 y es una obra religiosa. Ella cultivó sobre todo, como hemos dicho, el retrato y demás, y un poquito menos este tipo de pintura, que pintó entre 1574 y 1585. No se tiene constancia de la fecha exacta, pero por las fechas que tenemos y teniendo en cuenta los datos que hemos dicho antes, pues lo pintaría o bien en la época de Cremona o de 1580, que se traslada a Génova. Esta obra representa pues esta parte, ¿no?, de la pasión, de después de la pasión, cuando Cristo fallece y es descendido de la cruz y María lamenta la muerte de su hijo cogiéndolo. Esta forma de representarlo, porque si pensamos en la iconografía cristiana, en Jesucristo, por ejemplo, se empezó a representar muerto con el humanismo, ¿no? Antes se representaba como un Cristo pantocrator, ¿no? Y esto empezó en el arte gótico alemán del siglo XIII. Por lo tanto, en el Renacimiento se vuelve un tema común y se representa muchísimo, y una de las obras de la Pietà más conocidas es la escultura de Buonarroti. Esta es la obra que hemos dicho que de primera no fue adjudicada a Sofonisba. De hecho, fue en 1902 cuando empieza a formar parte de la Pinacoteca de Brera, y cuando la catalogan la ponen como es de Bernardino Campi, que hemos dicho que era su maestro. Y fue en 1932 cuando se le atribuye a ella, porque además se compara. Hay un especialista, que es Adolfo Venturi, quien defiende que es de Sofonisba y no de Campi, porque compara esta obra con una Piedad con santos y profetas que pintó Campi, y que dice que hay muchas diferencias en que la obra de ella tiene las manos más afiladas en la Virgen, por el color plateado de algunos tonos y en la delicadeza del rostro. Aparte,
El estilo de nuestra artista pues es muy minucioso en los retratos, en las expresiones, son obras muy detallistas, trabaja mucho las telas y las joyas. Esto lo vemos sobre todo en la parte de los retratos, claro, trabaja para la corte y los retratos que realiza, pues con esos ropajes, con esas joyas, cuanto más se destaque y se vea qué tipo es, pues mejor, ¿no? Y luego el tratamiento de las luces y las sombras, que en este caso vemos que la luz va directamente una luz artificial sobre Cristo, porque vemos un poquito de luz en el paisaje del fondo, ¿no? En el rostro de la Virgen en las manos, pero la Virgen va vestida con un manto oscuro y Cristo está totalmente iluminado en toda la parte del cuerpo. La verdad es que no hay muchos datos, ni de ellas se están recuperando ahora, de esta obra, por ejemplo, no hay mucho, y cada vez se están recuperando más. Se conocen unas 50 obras suyas, la mayoría han sido atribuidas a otros pintores y ahora se están recuperando su autoría. 16 de ellas son autorretratos de ella misma, o sea que podemos ver prácticamente la evolución del artista. Y luego muchísimos de ellos, de su obra, se perdieron en el incendio de la Alcázar Real que hubo en el siglo XVIII. Y quería destacar que una de las obras que se cree que es de ella y que todavía no se ha reconocido es La Dama del Armiño del Greco. Esta obra que siempre nos han dicho que es del Greco, pero que todo el mundo, cuando la hemos visto, decíamos, pues es que no le pega. No va con su estilo, no va con su forma de pintar, pero dicen que es del Greco. Y realmente, si comparas el retrato, si comparas los ojos, si comparas la presencia de la pintura, parece mucho más de Sofonisba que del Greco. Pero claro. Es que es muy difícil al final. ¿Cuántas pinturas habrá que no son de los autores que pensamos que son? Porque claro, se atribuye según se ha estimado por X razones, que luego con el tiempo, pues como ha pasado ahora mismo con el Greco, se tendrá que volver a atribuir a otra persona. Totalmente, además en el tema como muchas veces pasa, no hay mujeres en la historia, no, sí que hay. El problema es que la mayoría de datos que nosotros tenemos de la autoría de la obra es por contrato, y que la mayoría, por ejemplo, Sofonisba, como trabajaba, era que ella tenía una dote por parte de pues, por ejemplo, cuando trabajaba en España, ella tenía una dote por parte de la corte española, en la que le pagaban su dinero y ella pintaba para ellos, y luego aparte del padre. ¿Qué pasa? Que no hay, de muchas mujeres no hay un contrato como tal. De hecho, muchas que pintaban, como las mujeres no se podían dedicar supuestamente a la pintura, a lo mejor en vez de un contrato, como los que hay de, te voy a pintar este cuadro en X tiempo, cuando hagas el lienzo me pagas tanto, pues los pigmentos me pagas tanto y te lo tengo que entregar antes de tal fecha. Así es que realmente hay documentos de obras masculinas muy detallados, y de obras femeninas es, ay, qué bien pinta, te regalo esto, te regalo una joya, te regalo no sé cuánto. Y pasa mucho así. Entonces, con el tiempo, si no se conserva la historia de estas mujeres, pasan los siglos, se desdibuja un poco la línea de dónde vienen, se van adjudicando una obra a otros artistas, y esto es lo mejor que puede pasar, que se adjudique dentro de lo que ha pasado, que se adjudiquen a otros artistas y que se puedan recuperar y no que se pierdan, porque se habrán perdido muchísimas obras porque no han sido conservadas, porque como no eran pintadas por un supermaestro del mundo, pues esa obra se ha perdido, que ha pasado con muchísimas, tanto artistas como hombres. Esto habrá pasado con todo el mundo, pero es verdad que nosotros venimos aquí un poco a recuperar que la historia del arte traiga a las mujeres, porque yo no sé tú, pero yo he estudiado historia del arte durante muchos años y en mi libro no estaban ni en la historia de la literatura ni en la historia, bueno, al final es la historia de siempre. Pero poco a poco yo creo que va mejorando, o quiero pensar. Sí, hombre, para eso estamos aquí, ¿no? Para traer los datos de aquellas pintoras, en este caso perdidas, como era Sofonisba Aguisola, que hoy hemos hablado de ella a raíz de la Pietà y de esta Semana Santa que bueno, que ya casi ha pasado, pero que nos ha llevado hasta el arte, y una semana más pues hemos unido historia, arte, actualidad, la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es. Basilia, como siempre, muchas gracias por habernos traído una nueva pintura y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a ti, y recomiendo a todo el mundo que busque a esta artista y que se quede prendado de los retratos que tiene.
Pues ahí queda nuestra recomendación para que indaguemos poco más en todas estas artistas y en especial pues en no lo sé decir yo esto bien, Sofonis Bagisola. Muchas gracias. Buenas tardes, Blanca, ¿qué tal? Abrimos de nuevo esta sección Filosofarte y hoy para hablar de la filosofía intercultural. Sí, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de ese un pequeño desconocido, filosofía intercultural. Que para empezar vamos a definir qué es la filosofía intercultural, porque así dicho a mí no me da muchas pistas. Bueno, no es algo muy estudiado ni muy canónico, y bueno, nos centraremos en un autor especialmente que lo aborda, Joseph Esterman, y a su modo de ver es un compromiso o una manera de ver que cuestiona el eurocentrismo o la filosofía occidental con esa mirada tan eurocentrista. A priori parece una temática muy interesante porque es verdad que nosotros siempre lo miramos desde los ojos de Europa y parece que esos son los ojos del mundo. ¿Cómo enfocaba este autor este término de la filosofía intercultural? ¿Cómo podemos ir desgranándolo? Bueno, antes que nada voy a presentar a Joseph Esterman. Es un filósofo suizo que nació en 1956, todavía es coetáneo nuestro y estudió filosofía y teología. Él estudió la filosofía occidental, canónica, como todos la conocemos, y bueno, sirvió de misionero en La Paz, en Bolivia, y también ha sido investigador en el Instituto Ecuménico Andino de Teología de la Universidad de San Andreas, en La Paz. Entonces, igual no es una pretensión indigenista ni negar tampoco los méritos de la tradición occidental que tantas cosas y tantas aportaciones nos ha traído, sino, pues proponer como una propuesta, ¿no?, como de proceso de liberación, de colonial o reivindicación de lo propio, tras una historia de colonización cultural e imperialismo cultural. ¿Y de dónde surge esta filosofía intercultural? ¿Por qué comienza o quién da el primer paso? Bueno, la filosofía intercultural nace como consecuencia del indigenismo a finales del siglo XX. El indigenismo como un discurso del saber político que aboga en dar validez cultural a otros discursos que fueran más periféricos. También por aquel entonces, estaban los discursos decoloniales o feministas decoloniales y los estudios subalternos, ¿no?, que cuestionan también el valor epistémico hegemónico y proponen que igual el subalterno puede ser también un sujeto propio. La filosofía intercultural, pues por eso es una composición integrada entre muchas filosofías que se proclama como forma de hacer filosofía en vez de un modelo filosófico imperante frente a otros, ¿no? Entonces, de ahí el término intercultural, que proviene más bien de la antropología, ¿no?, pues la filosofía como encuentro intercultural, y que supere, ¿no?, esa supremacía de un paradigma frente a otros y que sea más bien pues un diálogo y alumbre las diferentes culturas o posiciones filosóficas que ahora y a veces se pueden ver, ¿no?, como cosmovisiones o pensamientos de América Latina o de la periferia. O sea, si recordamos, ¿no?, la filosofía occidental se ha cimentado en la búsqueda, en sus inicios, ¿no?, en la Grecia clásica, en la búsqueda de las causas y primeros principios, ¿no? Y además si recordamos el término, ¿no?, de filosofía, ¿no?, en su etimología de filia, amor, fuerza de atracción, y sofía, sabiduría, ¿no?, ese amor por la sabiduría, ¿no?, que significaría la filosofía, pues con el paso del mito al logos y después con la modernidad, la pretensión de la filosofía se va convirtiendo, en vez de ese amor puramente hacia la sabiduría, hacia una pretensión de razón y hacer frente al dogmatismo. Y en la modernidad, así como por introducirla un poco, ¿no?, se presentaban los ideales de verdad, justicia y libertad para la humanidad que tantas
¿no?, que tantas aportaciones nos ha traído, e invitaban a cada ser humano a pensar y a actuar por sí mismo, ¿no? Esto dentro de la filosofía occidental. De tal modo, la filosofía occidental ha acercado aquello que podíamos decir, ¿no?, como esto es verdadera filosofía. Y lo demás, como decía antes, tacharlo como de cosmovisión o de pensamiento. Entonces, la filosofía occidental es un producto de una época y de un contexto geográfico, en realidad, ¿no?, de Europa y, bueno, ahora extendido a Occidente, ¿no?, como podríamos meter a América del Norte, ¿no? Y en realidad tiene una vocación de universalidad, ¿no? Se concibe como que esa es la real filosofía y la universalmente válida. También, ¿no?, desde la propia filosofía occidental, ¿no?, esta que pues sí que se ha cuestionado a sí misma, ¿no? Con la llegada de la posmodernidad se ha cuestionado la herencia filosófica de esa modernidad. O sea, es decir, la posmodernidad es un discurso más amplio, ¿no?, que también implica como disciplinas culturales, ¿no?, que surge a finales de los 70 en Europa y en las sociedades industriales, y sí que la posmodernidad reinterpreta, ¿no?, el marco, el método y el sujeto de estudio de la filosofía e intenta pensar lo impensable, ¿no?, sobre todo lo que no se había pensado en la modernidad, sobre todo lo que no se había pensado en la filosofía. Entonces, sí que la filosofía es crítica consigo misma, ¿no? Hay un cuestionamiento por su propia historia. Sin embargo, ¿no?, este autor, Esterman, bueno, pues propone que, al igual que la posmodernidad, ¿no?, la interculturalidad cuestiona la supremacía de la modernidad, ¿no? Y sin embargo, también, ¿no?, añade que el pensamiento posmoderno, sin embargo, sigue desvirtuando pues ese pensamiento de los pueblos indígenas y los sigue situando en los márgenes de la filosofía occidental, ¿no? Y ese pensamiento y la diferencia, que es el pensamiento de la filosofía, bueno, de la posmodernidad, hace referencia a valores que siguen siendo dentro del marco de la modernidad, como el propio nombre indica, ¿no?, de posmodernidad, ¿no?, que sigue la herencia de la modernidad, aunque la critique, ¿no?, pero tiene ahí sus pozos. Por tanto, bueno, este autor, ¿no?, que en su libro Filosofía Andina, cuyo subtítulo, ¿no?, Sabiduría indígena para un mundo nuevo, propone una perspectiva intercultural para superar lo que él denomina superculturalidad y supraculturalidad. Sé que he dicho, bueno, muchos términos, pero bueno, y así, bueno, pues al final lo que propone es un planteamiento filosófico de debate y diálogo entre raíces culturales y que alumbre todas las posiciones sin universalizar, ¿no?, o preponderar una frente a otra, ¿no? Es, al fin y al cabo, ¿no?, la filosofía intercultural, bueno, o sobre todo en manos de este autor, es una propuesta más allá de una cultura, ¿no?, que predomine, sino un encuentro, ¿no? Pero todavía nos encontramos un poco en la lucha de esto, porque sí que predominando más, por supuesto, la filosofía más canónica, la más académica, y en los términos más modernos a lo mejor todavía siguen un poco atrás, aunque es verdad que esta filosofía intercultural yo entiendo que a día de hoy cada vez está más presente. Sí, bueno, no es, o sea, es una cuestión todavía o sea, es una cuestión todavía, ¿no?, por cambiar o por proponer en términos académicos, pero a la vez también apela a la propia historia de colonización todavía que se puede seguir trabajando, ¿no?, porque sigue habiendo un imperialismo cultural y existe todavía una jerarquía de saberes que además hacen de ciertos saberes, de ciertos lenguajes, no sé, como ponía el ejemplo el autor, ¿no?, el quechua de una mujer que sepa, ¿no?, es un saber más marginal y tiene menos valor que quizás pues una filosofía occidental y en realidad la vigencia de este libro, ¿no?, que lo recomiendo, ¿no?, de Filosofía Andina de Esterman,
al final está reivindicando la situación de los pueblos andinos que siguen sufriendo, ¿no? En este caso es de la filosofía, pero en todos los sentidos las consecuencias de una globalización que les ha llegado a medias, ¿no? Porque tiene buenas cosas, ¿no? La globalización nos aporta un montón de cosas positivas, ¿no? Como acceso a la información, ¿no? A lo largo del globo terráqueo, pero a veces solo les llega, ¿no? En estos pueblos las consecuencias negativas, ¿no? Y en realidad lo que busca es dar voz a los pensamientos, ¿no? De aquellos que fueron acallados bajo concepciones impuestas, ¿no? De los pueblos originarios. Es un poco todavía, ¿no? Es un proceso, continuar ese proceso de colonización. Es muy interesante este término de filosofía intercultural que propones hoy. No sé si quieres hacer algún apunte más, además de, por supuesto, recomendar este libro de filosofía andina de Esterman. Bueno, yo creo que ya está todo dicho y os invito a todos a leerlo y a seguir enriqueciéndoos, porque además hace ¿no? Para aquellos que estén menos introducidos en la filosofía, sí que hace un repaso, ¿no? de la historia, no comienza a hacer un repaso de la historia de la filosofía, así como brevemente, para luego introducir este término y luego en defensa, ¿no? de la filosofía andina. Pues Blanca, como siempre, muchísimas gracias por habernos abierto de nuevo el cajón de la filosofía, hoy con el término filosofía intercultural, y nos vemos en un par de semanas. Vale, muchas gracias.